tal? Qué gusto que nos acompañen de nueva cuenta en este observatorio cotidiano, en este observatorio cultural. El día de hoy los saludamos desde el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM y el día de hoy vamos a hablar de la revista de la universidad, que es la publicación universitaria en circulación más antigua del país, cuyas páginas comenzaron a renovarse a principio de año, marzo, con el nombramiento de Guadalupe Nettel como su directora y más adelante en mayo con la presentación de un número editorial continuo, pero bueno, a partir de septiembre se renueva completamente y vamos a platicar justamente de toda esta propuesta. Y para hablar de estos cambios, de estas novedades en la revista de la universidad, me da muchísimo gusto saludar, voy a comenzar de izquierda a derecha, con Yael Weiss, que es coordinadora de Revista Digital y Medios. Bienvenida, Yael. Muchísimas gracias por invitarnos. Seguimos con Guadalupe Nettel, quien conocemos obviamente como escritora, también tiene experiencia, nos comentaba hace unos momentos en revistas literarias y bueno, hoy está al frente de la revista de la universidad. Bienvenida, Guadalupe. Gracias. Un gusto saludarte, qué bueno que estás con nosotros y bueno, una de las novedades de esta revista para el mes de septiembre es la cuestión visual y de ello vamos a platicar con Diego Álvarez, que es diseñador y creador de todo el diseño de este nuevo número y de toda la revista, de todos los números que van a seguir. Diego, bienvenido. Muchas gracias. Pues vamos a comenzar hablando un poquito de los antecedentes, solo para poner en contexto. La revista de la universidad surge más o menos en 1930 y era prácticamente un boletín universitario, es decir, daba a conocer lo que sucedía ahí sin más. A partir de 1946 se convierte ya en la revista de la universidad, sufre algunas fusiones, algunos cambios, pero bueno, es a partir de 2004 cuando se convierte en la revista de la universidad y ahora da un salto más, es una nueva era, es una nueva etapa y Guadalupe, de eso quisiera que nos platicaras. ¿Cuáles son los propósitos, las intenciones, las preocupaciones que tú tienes cuando asumes un cargo como este al frente de esta revista? Bueno, para empezar, creo que tengo que decir que fue un gran honor. Yo fui estudiante de la UNAM y para mí estar al cargo de la revista que es tan emblemática era una gran responsabilidad y un gran reto. Un reto que me entusiasmaba mucho. Yo como escritora adoro las revistas literarias y me gustó mucho hacer 4 números de revista literaria, pero el proyecto de la nueva coordinación de difusión cultural y que yo suscribo era convertirla en realmente una caja de resonancias donde se pudiera dar a conocer el trabajo de muchos de los investigadores, profesores, estudiantes de nuestra universidad y ponerlas en relación con otros autores, artistas, creadores de distintos tipos, investigadores de otras universidades, para que hiciéramos números monográficos y abordáramos cuestiones que son de relevancia en nuestra sociedad, como el tema que inaugura esta nueva época, que es identidad, pero también otros como revoluciones, extinción. Entonces vamos a abordar todos esos temas desde muy diversos tipos de vista, puntos de vista, y esa es la idea, ¿no? Poner a dialogar a toda esta gente. Desde un punto de vista, bueno, más bien a partir de un solo tema, distintas visiones. Vamos a seguir platicando de los colaboradores, de cómo están las secciones más adelante, pero me gustaría, Diego, que nos platicaras, porque una de las principales novedades es justamente la propuesta visual y que nos platiquen cómo llegó este proyecto a ser aceptado por la revista en particular y por la coordinación. Fue un concurso, nos decían, platíquenos brevemente cómo fue ese proceso. Bueno, fue un concurso cerrado. Yo no estaba enterado de cuántos eran los otros competidores, pero me acabo de enterar que eran 6. Y presentamos una propuesta y bueno, creo que fue la que más se ajustaba a la premisa que nos habían planteado, ¿no? A partir de todo ese desconocimiento, justamente, ¿cuáles son las bases, los principios que tomas en cuenta para realizar esta propuesta? Es decir, lo que estaba, los antecedentes de la revista, todos esos años, toda esa propuesta, ¿o es partir de cero? ¿Cómo la hicieron? Bueno, la revista en realidad sufrió un cambio bastante profundo, ¿no? Por lo menos visualmente. Cambió todo, cambió formato, cambiaron dimensiones, hasta el papel, incluso ahora va a ser a color todos los interiores, que es una novedad. Bueno, el planteamiento de base era dar énfasis a la legibilidad, a la lectura, obviamente, pero también que fuera algo más fácil, o sea, el objeto en sí un poco más cómodo de utilizar. Se redujo. O sea que con este número de agosto nos despedimos de este formato. El formato grande sí va a ser bastante más pequeño y
Y bueno, lo que planteamos fue un diseño lo más limpio posible y que pudiera dialogar con todo tipo de imágenes, y que no pierdas esta cuestión de una lectura fácil o cómoda, que te invite a leer y que no sea así de que lo veas y digas... Poco a poco nos iremos enfrentando a esos cambios. Yael, además de esta propuesta editorial y de la propuesta visual, la revista es El Cerebro, la revista impresa, pero le van a salir algunos brazos, se va a seguir multiplicando. ¿Cómo va a estar esto? Porque además pues, van a aparecer en la página, obviamente, y además radio y televisión. Platícanos en términos generales y luego entramos en... Por supuesto que sí. Guadalupe mencionaba que la revista se toma como una especie de caja de resonancia sobre un tema que lo analizamos desde diferentes puntos de vista y en cierto modo creo que volvemos a dibujar a partir de las aportaciones de cada quien el concepto, los diferentes conceptos que abordamos como identidad. Entonces, por supuesto que una revista en papel es tradicional, pero ya no se sostiene hoy en día solamente en papel, sobre todo pudiéndose extender en círculos más amplios. Entonces, la revista en papel, como tú dijiste, es el cerebro, o digamos el corazón, o quien pone primero la mesa de discusión, sale todos los primeros de mes. A partir de ahí se replica, o digamos que tiene extensiones en distintos medios. El primero, por supuesto, la extensión natural es el sitio web. En este sitio se retoman todos los artículos de la revista tal como salieron en papel, con la ventaja de que están disponibles en cualquier lugar del mundo. Es decir, pueden consultarse, todo esto que produce la universidad se puede consultar de manera gratuita. Todo romper esto fronteras. Rompe fronteras y se ofrece a la sociedad, y no solo a la sociedad mexicana, sino a la sociedad del mundo. Se puede consultar en cualquier lugar de manera gratuita, hay este acceso, y vamos a añadir algunas cositas que pide el medio electrónico, que sería, por ejemplo, la interacción con el público. Van a haber blogs de 2 escritores conocidos, lo anuncio de una vez, va a estar el blog de Antonio Ortuño y va a estar el blog de Elvira Lisiaga. Esto será en octubre, no para la primera etapa de la revista. Ellos van a también a escribir sobre el tema del mes, y van a continuarlo a través del mes con diferentes reflexiones, porque el tema que se pone a principio de mes sigue evolucionando. También vamos a tener un foro todavía más adelante, donde quizás los estudiantes y la comunidad universitaria pueda también interactuar con el tema. Es decir, que se siga platicando, que es nuestra primera intención, que sea un tema que dure, que dé cada vez más materia, cada vez más ideas. El programa de televisión va a un medio más masivo, va a un público, digamos, más acostumbrado a informarse de esa manera, y traeremos los mismos temas, pero no será un simple eco de la revista, o también, es decir, salimos de la revista, saltamos a partir de la revista para tratar el mismo tema en quizás aspectos que no pudimos tratar en papel, o quizás aspectos que se trataron en papel, pero que tienen quizás algunas aristas por afinar, o algunas cosas por construir, seguir construyendo los diferentes conceptos. Empezamos con identidad. ¿Qué otras aportaciones podemos hacer a esto? Se invitan cada semana a 2 personas a este programa para hacer un diálogo en torno a este tema. Es volver a poner el diálogo en un espacio para el diálogo. Y lo mismo va a pasar en radio. En radio quizás en Radio UNAM, queremos hablar a un público más joven, quizás atender las inquietudes en torno a cualquiera de estos temas de un público quizás más estudiante, saliendo quizás de las preparatorias, que tienen se enfocan en, digamos, son más específicos su manera de abordar todos los temas que vamos a abordar en la revista. Es decir, que vamos a diferenciar un poquito según el medio para poder llegar a una audiencia la más grande posible y poder expandir la reflexión hacia lo público más grande posible. A partir de la exploración y el aprovechamiento de cada una de las posibilidades que ofrecen los medios. Guadalupe, pues esta revista que ha pasado por diferentes épocas, la anterior estaba enfocado en cuestiones literarias y quizá en ese territorio llamado México y lo que yo quiera decir, pero bueno, ahora vamos a encontrar, además de crítica literaria y ensayo, por ejemplo, encontramos ya cuento, poesía, fotografía, historieta. ¿Cómo acomodar todos estos géneros o cómo entender esta revista hoy que se transforma, pero que sigue siendo un espacio
de pensamiento, me decían, una revista interdisciplinaria. ¿Cómo lograrlo? Bueno, creo que es muy importante decir que no hemos perdido nuestra identidad literaria, que seguimos siendo fundamentalmente literarios. Cada número va a abrir con algunas citas de escritores. Este número abre con una cita de Borges, otra de Arthur Rimbaud, porque creemos que la literatura siempre ha sido el crisol para entender el mundo de forma quizás más poética, ¿no? Entonces, no queremos perder ese punto de vista que es muy importante. Ahora, desde la literatura estamos invitando a otros especialistas que nos pueden hablar desde la antropología, nos pueden hablar desde la ciencia, las neurociencias. En este número de septiembre habla un neurocientífico muy importante de la UNAM, que es José Luis Díaz. Queremos invitar también a artistas visuales. En este número estará Francis Alice y bueno, muchos otros investigadores, académicos, profesores que van a hablar del tema que nos interesa. Siempre alrededor, quizás, yo diría que todo esto va a girar en torno a la literatura, es mi idea, quisiera que fuera así. Y bueno, pues poniendo en relación a todos ellos, de manera que el lector se pueda dar como una idea muy amplia y sobre todo cuestionarse. No queremos aportar soluciones ni conclusiones, sino más bien plantear muchas preguntas que nos parecen fundamentales en este momento, ¿no? Lo que se trata pues es un poco de abrir la conversación, de crear diálogo y de poner preguntas sobre la mesa para que cada quien lo entienda desde distintas maneras, y eso lo hacen, me parece, desde la mesa, desde el trabajo editorial, poniendo a dialogar tanto a especialistas, tanto a escritores, tanto a blogueros, pues todos van a estar ahí presentes. Vamos a seguir conversando sobre la nueva propuesta visual y editorial de la revista de la universidad. No se vaya, es momento de hacer una pausa, volvemos aquí a Observatorio Cultural. Seguimos aquí hablando en Observatorio Cultural sobre la revista de la universidad y este nuevo formato y esta nueva propuesta en la que encontraremos, por ejemplo, en este número de septiembre, conceptos como identidad y transformación, pertenencia, cuestiones oníricas. También la cuestión visual encontraremos imágenes huicholes, hablaremos de erotismo y guerra. ¿Cómo lograr que esta revista sea plural, que sea una revista que deje escuchar a su vez muchas voces y que sea ese eje desde la universidad, que no se quede en esta introspección, sino que rompa fronteras y salga más allá? Ya hablabas, por ejemplo, de los públicos. ¿Cómo lograr esto? ¿Cómo lograr esta identidad y esta singularidad partiendo de la pluralidad? Bueno, creo que hay que buscar un equilibrio en los colaboradores, que muchos de nuestros colaboradores pertenezcan a la universidad, pero también ponerlos a dialogar con otros escritores que pertenezcan a otras instituciones, no solamente de México, sino de otras universidades o simplemente independientes en el resto del mundo, ¿no? Sobre todo en América Latina, pero también en Europa y en Estados Unidos. También la revista, aparte de tener un dossier temático, va a tener otras secciones en las que vamos a incluir a otro tipo de propuestas, ¿no? Vamos a tener una sección grande con 5 apartados. Esta sección se llama Panóptico y en ella tendremos una sección dedicada a la crítica de espectáculos visuales, de cine, de teatro, de muchas disciplinas. Este apartado se llama Palco. Después tendremos una columna fija en la que van a participar diferentes escritores, o sea, el autor no será fijo, pero la columna sí, y hablaremos de personajes secundarios, de los que llegaron después o que estuvieron un poco a la sombra de los otros, como los Mr. Hydes o los Watsons, no tanto los Sherlock Holmes. Y bueno, ahí sobre todo van a participar escritores. En este primer número habla Emiliano Monge y después tendremos una sección más antropológica, como de reportaje o de crónica de mundos que son excéntricos y a la vez son muy cercanos. Nos resultan muy cercanos, pero y no los conocemos tanto. A mí me interesa muchísimo esta columna nueva o esta sección porque
vamos a tratar de poner a la luz cosas que, si bien están realmente junto a nuestra vida cotidiana, como puede ser los taxidermistas o los conductores de pecero o los luchadores de lucha libre o los vendedores de boletos de lotería o los pepenadores de basura que están en nuestro universo y constantemente nos cruzamos con ellos, no solemos verlos. Entonces queremos poner el reflector en este tipo de universos paralelos. Por eso se llama Otros Mundos. Crear vínculos. Exactamente. De algún tipo. Va a haber una sección también de crítica sociopolítica en la que abordaremos cuestiones políticas, pero no tanto la política de todos los días y las leyes y las grillas, sino cuestiones más como la reflexión acerca del nacionalismo, acerca de, por ejemplo, la corrupción, cosas un poquito más filosóficas. Para complementar como toda esta parte editorial, me gustaría que nos hablaras de esta parte visual, porque al principio de la conversación Guadalupe mencionó una palabra que es reto, creo que es lo que tienen todo el equipo en la cabeza, y bueno, te menciono solamente por poner en contexto, Juan Soriano, Alberto Gironella y Pedro Coronel son algunos de los artistas que han colaborado en distintos momentos en la parte visual de esta revista. Evidentemente los tiempos son otros, los retos son otros, las expectativas de los lectores y también de la mesa editorial son otros. ¿A qué te enfrentas y con qué trabajas? ¿Cómo trabajan? ¿A partir de los textos, a partir de la temática? Pues en realidad, ¿cómo está pensado? Bueno, antes que nada quisiera aclarar que no lo hice yo solo, o sea, ¿sí? Yo trabajo con una socia, con Roxana Deneb, que es con la que hicimos el diseño. Nuestro trabajo aquí consiste en, digamos, determinar los lineamientos para la aplicación del diseño a futuro. Nosotros no los vamos a diseñar, yo no pertenezco a, digamos, al equipo de colaboradores fijo. Entonces eso implica ciertos retos que son como pensar a futuro todas las posibilidades que se pueden dar y tratar de solucionarlas o tener caminos para poder resolverlas en su momento, ¿no? Creo que vamos a estar acompañando los primeros números justo para todas estas cosas que van a ir surgiendo y después lo que hicimos fue bueno, ver estas secciones de las que hablaba Guadalupe ahorita y tratar de darles una personalidad particular a cada una que sea suficientemente flexible para que pueda abarcar todos estos contenidos, ¿no? A partir de estas complejidades parece muy difícil entender o explicar cómo está conformado o cuál es la propuesta, pero sí hay conceptos básicos que tuvieron en cuenta, como es la claridad a la hora de abrir una revista y un poco eso también, que no es una revista que tiene una vida como inmediata, que se lee y se desecha, sino el objetivo justamente es más a largo plazo. ¿Cómo entender esta propuesta? Porque, no sé, color, ya nos hablaban del diseño, del formato. Sí, te digo, es un diseño muy, muy limpio que permite utilizar muchos tipos de imágenes, ¿no? O sea, de hecho nosotros tampoco nos encargamos de buscar esas imágenes porque hay una persona dentro que hace eso, ¿no? Lo que sí definimos son, por ejemplo, ahora las secciones tienen una portadilla mucho más clara, creemos, para diferenciarlas. Cada una tiene su composición dentro de la página, sus jerarquías de los elementos, y eso es lo que va definiendo esa personalidad de la que te hablaba, ¿no? Y entre las cosas que cambiamos, bueno, te digo, cambiamos todo, hasta el papel cambió esta vez. Y tenemos la posibilidad de jugar con color, entonces también va a haber, así como hay un tema de cada edición, también va a haber un color que va a enlazar, digamos, a darle personalidad y a darle como cierta unidad, ¿no? Muy bien, cuando hablamos de la revista de la universidad, creo que lo primero que pensamos es en los universitarios. Ya cómo lograr esta transición, si es que se le puede llamar así, justo de la revista impresa, que va a seguir ahí, de esta multiplicación de las que ya nos hablabas, de radio, televisión. ¿Cómo se piensa ese público a partir del lugar de donde están? Porque sí me parece un compromiso, una responsabilidad, ser una revista universitaria. Para empezar, bueno, revista nos remite a menudo a papel, pero sabemos que hay revistas en audio y revistas audiovisuales. Entonces queremos pensar la revista como
como un todo. De hecho, creo que a final de mes, con todo lo que se va a producir en contenidos en los diferentes medios, podemos realmente ver qué sucedió con todo el tema, con toda la caja de resonancia que pusimos. Colaboramos estrechamente con otras instancias de difusión cultural, como sería TV UNAM y Radio UNAM, para crear una coherencia, para crear una voz, digamos, conjunta desde la universidad para llevar el trabajo de la universidad. Entonces nos apoyamos mutuamente, eso es importante porque le va a dar una identidad, digamos, cierta identidad, tanto a los programas de radio como de tele, como la revista de la universidad. Sale de esta universidad para el mundo. Me gustó mucho cuando mencionaste cómo lograr esta pluralidad. Guadalupe dio algunas pistas. Yo creo que también cada medio está buscando su público y estamos buscando. Yo creo que quien habla, cuando sueltas una frase, tienes que escuchar qué es lo que regresa. Y aunque cuando Guadalupe propuso el tema identidad para comenzar, no estábamos forzosamente pensando en nuestra identidad como revista, pero creo que queda bien porque es una reflexión, nos va a servir muchísimo al final de mes reflexionar también sobre nosotros mismos y tratar de buscar nuestra identidad dependiendo también de lo que nos regresa, de qué es lo que opina el público, qué es lo que opinan los televidentes, quién nos escuchó, a quién le gustó. Es decir, que vamos a abrir precisamente el oído para recibir la pluralidad y podernos adaptar lo más posible a los públicos más anchos posibles, como mencionaba yo en un inicio. Exactamente, escuchar, iniciar ese diálogo será importante a partir de los siguientes números. Pero algo que ya tienen claro y que ya está aquí es ese primer número, que es su propuesta, que es su carta de presentación. Guadalupe, me gustaría que me hablaras justamente cuáles son las expectativas. Los retos son muchos y seguramente todos los días lo viven en si este colaborador sí, si este colaborador no, en cuanto a secciones, en cuanto a fotografías, en cuanto a pinturas, en cuanto a qué utilizar. ¿Cuáles son las expectativas? Porque es un reto que además te da mucho gusto estar ahí viviéndolo y sufriéndolo todos los días. Sí, la verdad es que estamos todos muy emocionados y muy entregados al trabajo. Tenemos muchas ganas de que esta revista se lea en la UNAM, que los estudiantes la reciban con alegría y tengan ganas de colaborar en ella, nos manden sus propuestas y también sus críticas y sus comentarios y sugerencias, ¿no? Queremos que la revista sirva como un espacio de diálogo para la comunidad universitaria sobre todo, pero tratando como de rebasar esas fronteras también, ¿no? O sea, que verdaderamente llegue a todo el país, a ciudades de provincia y a otros países. Y ya empezó a suceder. La verdad es que hemos recibido muchos tweets de apoyo y de entusiasmo que nos están diciendo, bueno, ánimo, lo están haciendo bien. Ahora, claro, esta es una, sí, nada más, esta es una nueva etapa, estamos realmente incorporando, como te decía, a muchos más miembros de la comunidad universitaria y de otras comunidades. Es un reto gigante porque necesitamos que haya equilibrio entre colaboradores jóvenes y colaboradores ya más consagrados. A mí me emociona muchísimo buscar nuevos talentos y que después digan, mira, fulano publicó por primera vez en la revista de la Universidad de México, uno de sus primeros textos están publicados ahí y ahora es un autor reconocido. Entonces, es un poco lo que pasaba, por ejemplo, con la revista Punto de Partida, ¿no? Que totalmente. Están ahí escritores que ahora son consagrados y están reconocidos en la escena nacional e internacional. Sí, y lo mismo pasó también con la revista de la Universidad de México. Mira, José Emilio Pacheco, cuando era muy jovencito, entró a trabajar ahí como jefe de redacción. Entonces, bueno, es muy emocionante esa parte que no sabes, pero estás construyendo una etapa de la historia de una publicación histórica, ¿no? Otra cosa que representa también un reto importante es el hecho de darle voz a muchas comunidades diferentes. O sea, en este número sobre la identidad quisimos no solamente hablarlo desde el punto de vista sociológico o médico, sino también incorporar, por ejemplo, a los indígenas. O sea, tener la voz de una autora indígena, Mije en particular, que nos contara cómo es ser indígena en México y si eso forma parte de su identidad o no. También, sí, claro, porque eso es otro tema, no solo el ser, sino el vivir como tal. Pues
Hay muchísimo que hacer, hay muchísimo que ver. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este Observatorio Cultural. Te interrumpo porque se nos terminó el tiempo, pero ahí está la propuesta, ahí está la invitación. A partir del 1 de septiembre pueden encontrarse con colaboradores como Fernando Pessoa, Carlos Monsiváis, está ahí Emiliano Monge y otros nombres que nos iremos aprendiendo seguramente con el mes a mes. Está ahí la propuesta para que todos se acerquen a esta nueva revista de la universidad a partir del mes de septiembre, tanto en su versión impresa como en la versión digital, como estos brazos que se extienden ahora a partir o a través de radio y de TV. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Saludo a Yael Weiss, coordinadora de Revista Digital y Medios, Guadalupe Nettel, directora de Revista de la Universidad, y Diego Álvarez, diseñador y creador de esta propuesta editorial. Pues nos vemos en la revista y nos escuchamos también, y nos vemos aquí en la siguiente emisión de Observatorio Cultural. Mi nombre es Rosa Brizuela, nos vemos la próxima. Adiós.